vamos a hablar sobre la Biblia y el canibalismo. Creo que escuchó bien, ¿no? La Biblia y el canibalismo. Es decir, ¿existe el canibalismo en la Biblia? ¿De qué forma lo practicaron? ¿Por qué lo practicaron? Eso es lo que vamos a hablar en este video. ¿Y quién los llevó a que lo practicaran? Que es algo muy importante. Pero antes de continuar, le doy la bienvenida a nuestro amigo siempre y colaborador y alguien que nos está también aportando mucho en nuestro canal. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, la audiencia. Y vamos a tocar este triste tema, pero lamentablemente hay que tocarlo para verlo. Exacto. Entonces, de pronto, si uno hiciera una encuesta, yo me voy a pensar, Daniel, que si uno saliera por la calle a hablar con la gente o pues, la gente que sale de una iglesia o lo que sea, y uno les preguntara, ¿usted alguna vez ha escuchado que en la Biblia está el canibalismo? Les aseguro que, estoy casi seguro que el 100% dice que no, porque no saben, porque nunca les han hablado sobre ese tema. Así que para hablar sobre ese tema, introducirlo rápidamente, tenemos una historia en Levítico 26. Parece que el libro de Levítico es un libro que tiene demasiadas cosas. Como decía, como tú comentabas en el video anterior, de que si usted quiere aprender muchas cosas, lea el libro de Levítico. Es decir, no tanto para aprender, sino para despertar. Y hay una historia que está en Levítico 26, yo la oí, es un poco larga, pero yo voy a tratar de resumirla. Sin embargo, tengo que hablar sobre la introducción para que usted entienda un poco. Porque una característica que tenía este Dios de la Biblia, llamado Jehová, era que siempre andaba como diciéndole al pueblo, les voy a dar esto, como que les voy a dar un regalo, ¿no? Si ustedes hacen esto, si ustedes me apoyan, esto, lo otro, yo les voy a dar estos beneficios. Pero si ustedes no me apoyan, aténganse a las consecuencias. Y esa es la parte bipolar que vamos a hablar sobre este Dios. Entonces dice, en Levítico 26, dice, no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Luego nos empieza a decir acá una cantidad de cosas, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, ¿no? Aquí vamos a hablar de todas las bendiciones, de todos los beneficios que Él va a dar. Y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Habitaréis seguros en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra todas las malas bestias, o sea, es decir, las bestias salvajes, y la espada no pasará por vuestro sitio y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a cientos y cientos de vosotros perseguirán a 10.000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Yo ya parezco un predicador. Y comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondréis mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. No voy a seguir leyendo, pero en fin, son bendiciones y bendiciones y bendiciones. Ahora, esa es como la parte positiva, ¿no? De cualquier, y digamos que esto es lo que en un sermón, Daniel, o en una predicación, un pastor o un líder le diría, y lo dejaría hasta ahí, ¿no? Ah, Entonces diría, no, que si usted hace todo esto, el Señor lo va a bendecir, lo va a prosperar, usted va a tener esto, va a tener lo otro, va a tener, mejor dicho, paz, se va a ir a dormir tranquilo, y bueno, y ahí se cogería para hablar una cantidad de supuestas bendiciones, ¿no? Pero entonces después resulta que si por alguna razón no le obedecen, ¿no? Entonces vamos a pasarlo de ahí vamos a correr al verso 27. Si todo eso que él prometió, por alguna razón, ese pueblo no lo obedecía, entonces dice, si aún, o sea, estoy resumiendo porque antes de eso les dice,
por ejemplo, que si ustedes no me obedecen y si ustedes no hacen mi pacto, entonces yo haré que las bestias, todo lo contrario a lo que dijo al principio, que las bestias salvajes, entonces sí cojan a vuestros hijos y los devoren, haré que ustedes, que sus campos no fluyan, no tengan paz. Dice todo lo contrario, haré que no duerman tranquilos, haré que sus enemigos sean los que los persigan, les ganen, los destruyan, acaben con todo. Ustedes, mejor dicho, todo lo contrario a lo que leímos anteriormente. Y remata diciendo estos versos aquí en el verso 27, dice, y si aún con todo eso que les he hecho, es decir, que las bestias vinieron, devoraron a sus hijos, no pudieron comer, no pudieron hacer nada, sus enemigos los destruyeron, aún con todo eso, si aún con esto no me oyereis, sino que procederes conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Y pónganle cuidado al verso 29 que es clave. Dice, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestro lugar alto, derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma los abominará. ¿Ah? Entonces, en qué mente cabe que alguien que supuestamente empieza a hablar tan bonito y les habla de bendiciones, dice que si no le obedecen, llegaría al punto no solamente de que las bestias vengan y destruyan y se coman a sus propios hijos, las bestias salvajes, sino que hará que se coman, los haré tener tanta hambre que haré que ustedes se coman a vuestros propios hijos e hijas. Y finalmente, al parecer, lo cumplió, ¿no? Porque después vamos a mirar otros versos donde definitivamente el pueblo de Israel llegó a ese punto, según la Biblia, de comerse a sus propios hijos. Entonces, eso quiere decir que el canibalismo en la mente de este ser era algo que él llevó a practicarlos por ira, ¿no? Entonces, es algo terrible, Daniel, es algo que definitivamente nunca se enseña y que es tiempo de que la gente entienda que en qué corazón de un ser puede tener tanta maldad para decir, si ustedes no me hacen caso, simplemente porque adoraban ídolos o si hace una estatua o lo que fuera, los iba a llevar a semejante cosa tan terrible, ¿no? ¿Qué tienes para decir sobre eso, Dani? En la mente de este ser, este Dios tribal de la tribu de Israel, existía la bipolaridad Ujú. del bien y del mal. Porque ahí en Levítico 26, todo ese pasaje que uno lo puede leer, está la bendición si le hacen caso y la maldición si no le hacen caso. Un Dios que le brota más por lo que se ve la maldición. ¿Por qué? Porque léanlo, por favor, amantes de la Biblia, Levítico 26 dice que hay 14 bendiciones si le hacen caso, pero si no le hacen caso, hay 41 maldiciones. Wow, sí. O sea, y como vos bien decís, algo que, por eso, esto no se enseña en la iglesia y se enseña en parte, se enseña la bendición, nada más. La maldición como que, bueno, eso es para los desobedientes, para los que no hacen caso, qué sé yo. Pero la realidad es que dice, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. O sea, un Dios más 14 veces preocupado para que te vaya bien y 41 para que hacerte comer tus hijos. O sea, la mente que tiene el tipo, este ser. No, y sobre todo que el pecado en realidad era a idolatría, ¿no? Según la Biblia, o sea, que hicieran estatuas, pintaran estatuas, o sea, no era algo como para decir, pues es que, mejor dicho, hicieron una cosa terrible, ¿no? Pues no era tanto como para llevarlos a ese punto de que si practicaban la idolatría, los iba a llevar incluso a que bestias salvajes se comieran a sus hijos, y fuera si quedaban hijos vivos, entonces que se los comieran ellos mismos, ¿no? O sea, con hijos e hijas. Entonces es una mente retorcida, ¿no? Una mente Claro, completamente retorcida. porque Es algo entonces, así como, es sí, algo no, así no, como una mente mafiosa, ¿no? claro. El, Cuando ca- el- un mafioso le dice a los que están con él, bueno, si ustedes están conmigo,
ustedes van a tener esos beneficios, ta, 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 ta. Pero si ustedes me desobedecen, yo le puedo matar a su abuelo, a su hijo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, bla, bla, bla. Siempre la amenaza, ¿no? Entonces es ¿eh? algo, no hay diferencia en eso. ¿Eh? La cosa nostra. Que Sí, parezca un accidente, dirían. sí, Falta sí, sí. Corleone y estamos listos. Y Es más, yo creo que aparecía Corleone, descuartizado, el personaje aparecía descuartizado y en una bolsa. ¿Cuál era la claro, diferencia, o sea, entre este personaje? ¿Mm? Jack el Destripador es Heidi, Sí, sí, sí. el No, Pato Donald al lado de Mickey, no sé, al lado de toda esta atrocidad. Y oye, después podemos ver, y la gente, sí, Daniel, con eso es tan fanática que en vez de decir, analizar todo esto, la psicología, o sea, la mente que tiene este personaje, ¿no? En vez de analizar eso, lo que llegan es a defenderlo diciendo, no, por eso es que hay que obedecer, porque si uno no obedece, pues tiene consecuencias. Y, o claro, sea, justifican una cosa lo tan loca injustificable, como esta. injustificable es. Es Sí, sí, injustificable. sí. ¿Qué otro verso tienes para Y corroborar esto? podemos ver en Deuteronomio, capítulo 28, versos 52 al 57. Eh, el centro estaría en el verso 53 y 57, que lo vamos a analizar un poco. Yo voy a leer medio rápido nomás, del 52 al 57. Ok. Dice, eh, pondrás sitio en todas las ciudades, en todas las ciudades fortificadas en que tú confías. Bueno, verso 53. Y comeréis el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te da. Verso 57. Eh, al recién nacido que sale de entre tus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerás ocultamente, eh, por la carencia, por el asedio. O sea, este Dios permite el asedio y te obliga a llevarte al punto del canibalismo. O sea, llevarte al punto, acá podemos ver el fruto de esa maldición que les dio en Levítico, porque en Levítico, en Levítico que habíamos leído recién, Levítico 26, le está dando como unos mandamientos, que si te va bien o si te va mal. Y acá podemos ver el fruto de la maldición de este Dios, que te los vas a comer a tus hijos. Y te lo comerás, dice, ocultamente. O sea que va a haber tanto hambre que cuando lo ven a alguien comer, van a querer comer y compartir de esa comida. O sea, por eso dice, ocultamente te lo comerás. Es impresionante. Cambiamos el tema, o sea, viendo de que existe eso y que se fue, ahora lo empezamos a ver de que esa maldición de este don Jehová se va cumpliendo en el pueblo de Israel. Eh, Segunda de Reyes 6, verso 24 y 29. ¿Ese Ajá. lo lees tú o lo leo yo? ¿Cuál? Segunda de Reyes 6. No, ese lo lees tú, léelo. Bueno, bueno, acá está hablando de que el rey se paseaba por el muro y vio en el paseo del sitio que estaba sufriendo el sitio de Samaria, y entonces una mujer le cuestiona en el verso 28 y en el verso 29. Y le dijo al rey, el rey le preguntó a las dos mujeres que estaban discutiendo, ¿qué les pasa? ¿Qué tienes? Le dice. Y la mujer me dijo, esta mujer me dijo, comamos hoy a mi hijo y mañana comeremos el mío. Ah, sí. Entonces cuando pasó al otro día, dice, cocinamos a mi hijo y lo comimos. Y al siguiente día ella escondió su hijo para que no lo comamos. Entonces después, bueno, vemos de que los buscaron al hijo y que lo iban a partir por la mitad. Y bueno, y eso es lo que se predica, de que la verdadera madre era la que dijo, no, es mi hijo, no lo maten. Bueno,
la historia que ya sabemos del rey Salomón, de la gran sabiduría que tenía. Pero acá se está pasando por alto la realidad de que se estaban comiendo entre ellos. Y no era solamente ese bebé en el sitio de Samaria, sino que habrá habido seguramente un montón de otras de estas atrocidades. Ajá. Y bueno, y esa historia básicamente es porque, como siempre, este ser no aceptaba que le llevaran la contraria, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. por ejemplo, dice así, dice Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta, y proclamarán allí las palabras que yo les hablaré. Ya pues oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, de aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todos los que oyeren lo referirán los ídolos porque me dejaron. Ahí está. Ahí Tal está lo el que tú problema. estás comentando es porque me dejaron y enajeraron este lugar y ofrecieron con él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Hallaron este lugar de sangre de inocentes y edificaron lugares altos de Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni vino a mí el pensamiento, claro. Entonces, bueno, por todas esas cosas que supuestamente hicieron, él se enoja, ¿no? Pero da la casualidad de que, como hablábamos en el video, en los videos anteriores, que fueron 3 partes, que yo los invito a que la miren, de que este Dios aceptaba sacrificios humanos. Entonces, lo que a él le molestaba era que no le hicieran sacrificios humanos a él, pero que se hicieran sacrificios o holocaustos a un Dios ajeno, eso lo enervaba. Y entonces, por eso es que lo lleva a todo ese punto de lo que vos estás mencionando de que iban a llegar también al canibalismo. Entonces, era una cosa increíble de un ser completamente narcisista, que si él si todo no está enfocado en él, las consecuencias que él haría eran esas, llevar a la gente, a su pueblo, a que practicaran el canibalismo, también a que practicaran sacrificios humanos cuando él quería hacerlo. Entonces es algo terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que se nos quedó en el video anterior era algo que tú habías comentado que habíamos hablado de los sacrificios humanos, era que Jehová les daba leyes para que sacrificaran seres humanos. Él sabía que no eran buenas leyes, pero lo hacía porque estaba enojado, ¿no? ¿Eh? Entonces, ese es su modus operandi. Cada vez que está enojado, llevaba a este pueblo a hacer cosas terribles. Sí, sí. Y acá podemos ver también la naturaleza de este Dios tribal, de la tribu de Israel, que era un Dios igual a todos los otros dioses que había en ese entonces en la tierra. Todos tenían la misma forma de adoración, sacrificios de animales, de personas, eh, canibalismo, pero él lo quería para él. O sea, no había ninguna diferencia entre Jehová, entre Astarot, entre Baal peor. Eran todos iguales. Básicamente la misma esencia draconiana, por llamarlo de alguna forma, vampírica, por un lado, espiritual, porque se ve que se alimenta de las malas energías y del sufrimiento y de las guerras que provoca todo eso que él mismo provocaba. Sí, a mí algo que me llama mucho la atención, Daniel, es porque siempre estaba tan preocupado porque no adoraran otros dioses. Y finalmente, si era una estatua, fuera lo que fuera, si eran seres no, sin vida, ¿por qué se preocupaba tanto? Porque realmente la única respuesta que uno puede sacar es que si usted analiza todo el Antiguo Testamento, se da cuenta que este ser ni siquiera quería que se mezclaran genéticamente con otros pueblos. Eso quiere decir que definitivamente, y si hoy vimos, y eso es una realidad que hoy vemos en la actualidad, ¿no? Cuando uno se pone a mirar la raza, por ejemplo, asiática, que es tan distinta,
uno mira la raza afroamericana, uno mira la raza anglosajona o todo eso, en realidad uno podría analizar que todo ese desprendimiento viene de diferentes culturas y de diferentes, por decirlo así, dioses, ¿no? Que es es simplemente, ahí hay algo genético que tuvo una influencia y que por eso ya podríamos llamarlo la guerra de los dioses. Claro. Y eso era una guerra, por eso es que ese ser se llamaba Jehová de los ejércitos, porque no era el creador de ningún mundo ni de ninguna humanidad, era simplemente alguien que se le asignó por alguna razón un solo pueblo genéticamente. Y Eh, entonces por eso era tan celoso sí, 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 de sí. eso, ¿no? Por eso él dice en el Antiguo Testamento, este pueblo he creado para mí. Ujú. Y el objetivo de ese pueblo era matar a todos los demás pueblos. Era Todos entrar los en demás guerra. pueblos eran enemigos que había que exterminarlos, a todos. Exacto. Y entonces eso es algo que las personas no entienden, que hemos venido hablando en muchos videos, esas leyes, todo lo que usted habla de 10 mandamientos, todo lo que pueda usted encontrar en la Biblia, es única y exclusivamente para ese pueblo, no era para nadie más. No era por eso es que hoy día usted verá, por ejemplo, a los israelitas actuales en Israel practicar el Sabbat y toda esa cosa. ¿Y por qué el mundo entero normal no lo practica? Si Claro, están guardando los mandamientos, ¿no? Porque ellos saben que ese Sabbat y todo ese cuento era para ellos. Pero ¿por qué el Sabbat no es universal, por ejemplo? ¿No? Si lo practican en Israel, ¿por qué no lo practican en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Paraguay? ¿Por qué no es universal? Entonces claro, porque dicen, "Ah, no, es que ahora Jesús es el reposo y se inventaron una serie de cosas, ¿no? ¿Y por qué el pueblo de Israel lo practica supuestamente pues estoy poniendo un ejemplo, pues sí, sí, porque sí. ellos tienen claro que las leyes y todo ellos siguen haciendo la Pascua, el Pesaj, siguen haciendo una cantidad de cosas, incluso ya están tratando de volver a activar el templo para volver a los sacrificios de animales, porque ellos saben que es para ellos todas esas leyes. Sí, sí. Y no nos olvidemos que hay dos versículos en el Pentateuco que hablan y dice de que todo lo que es las leyes es para el pueblo de Israel, no es para las otras naciones. Eh, Exacto, entonces, ¿tienes algo más para decir sobre el canibalismo? sí, Jeremías 19, Ujú. Sí, Jeremías 19, verso 8 al 10. Eh, ese sería el ese tema. pero ese no vendría siendo algo parecido al que leíste de Segunda de Reyes, porque yo tenía Jeremías ese No, mucho. es parecido, pero hace una consecuencia de un periodo del pueblo de Israel que también sufrió otras consecuencias muchos años después. Eh, Porque yo también lo tengo acá, no sé si lo que pasa es que bueno, esa parte que yo leí sobre el hecho de que él estaba enojado por lo mismo de siempre, ¿no? Por las sí, sí, imágenes y sí. por Claro, todo eso. claro, De Jeremías, sí, sí, lo que yo quería decir era del verso 9 nomás. Dice, y les haré comer la sí, carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el en asedio, el asedio. ujú, O sea, y o el sea, apuro con que los estrecharé sus enemigos y los exactamente. que O buscan sus sea, vidas. ahí podemos ver de que también se llevó a cabo, ahí están los versículos, para los amantes de la Biblia, que eso pasó, no fue una amenaza, sino que sucedió. También podemos ver en Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 4, verso 10 y 11, nada más. Dice, las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de mi pueblo. Verso 11, cumplió Jehová su enojo, derramó él el ardor de su ira. Qué maravilloso. Y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. O sea, porque él estaba enojado, derramó su ira, provocando el ardor, todo el ardor de su ira, que dice el verso 11,
pero dice que cosieron, pero no cosieron con aguja e hilo, los cosieron que los cocinaron, porque después dice Cocinaron. que les sirvieron de comida. Ahí podemos ver otra parte del canibalismo en la Biblia, en Lamentaciones capítulo 4, versos 10 y 11. Y después también podemos ver en Ezequiel, para ir terminando, para no ser tan largo, Ezequiel capítulo 5, verso 8 al 11. Pero vamos a leer solamente el versículo 10. Dice, por eso los padres cocieron sus hijos en medio de ti, y los hijos comían a sus padres. O sea, se comían entre ellos, andaban como corriéndose. Ahí era al contrario, ahí eran los hijos, se comían a los padres. Se comían los padres, y los padres se comían los hijos. Dice, y haré en ti juicios, y los esparciré al viento para que no quede nada de ustedes. Es una cosa totalmente loco el tipo. Pero acá podemos ver de que el canibalismo existía. Así como en la actualidad. Acá tengo un par de datos, no sé, son duros de la realidad, pero las Naciones Unidas, un informe de las Naciones Unidas del año 1962, dice que el 0,3% de la población mundial es caníbal. Aproximadamente 6 millones de personas. En esa época, ¿no es cierto? 1962. Que ahí yo calculo que hay muchas tribus, muchas etnias, pero también podemos ver que pasó algo que la gente que vivía en esa época, cuando leía los titulares de los diarios, porque en todos los diarios está, ese presidente de Uganda, en África, Idi Amin, dice que era caníbal. Sí. Era la antropofagia, que le saben decir. Él estuvo a cargo de Uganda del año 71 al 79. Fue un dictador caníbal. Y habla de los millones de personas que murieron y muchas se las comieron porque era parte de su... Entonces uno lo ve como algo aberrante, pero la Biblia también lo hacía. ¿Y no lo podemos ver como algo aberrante a eso? Hoy por hoy, lamentablemente, la ciudadanía de Haití. Yo escuché rumores hace varios años que había la mitad de Haití que estaba tomado por hordas, por maras, por grupos de personas de mal vivir, que practicaban el canibalismo. Hoy por hoy, hace 2 meses, ya lo empezaron a pasar por los noticieros internacionales, en los noticieros que se ven en la Argentina. No lo pasan todo el tiempo, por supuesto, porque es algo repugnante, pero el jefe del 80% de las maras que gobiernan Haití, el sobrenombre de este señor es barbecue, que sería barbacoa, o sea, que se come la gente asada. Entonces uno dice, ¡ay, qué asquerosidad! Pero ¿no leímos recién en la Biblia que hacía lo mismo el pueblo de Israel? Entonces, ¿cómo, redondeando la idea, cómo podemos justificar que este Dios es una persona que busca tu bien cuando, por un lado, estas leyes son solamente para una tribu? ¿Por qué las tengo que agarrar yo? Una. Y dos, él fomentó y maldijo a esa tribu con el canibalismo y después lo hizo ejecutar, y podemos ver algunas de tantas citas bíblicas. Esa atrocidad, no solamente comer los bebés, sino que se comían entre padres y hijos. No sé, se corrían con un cuchillo para comerse, no sé qué hacían, pero eso es lo que dice la Biblia. Sí, Daniel, es algo increíble. Sabes que con esa historia que me estás contando, de todo esto que estás comentando, me acordé de una historia que incluso usted la puede ver en la serie una historia sobre Pablo Escobar. Lamentablemente tuvimos ese personaje tan oscuro en Colombia. Que el tipo, cuando estuvo en la cárcel, resulta que lo fueron a visitar unos amigos o unos que trabajaban para él o lo que fuera, que al parecer ellos, cuando ya lo vieron en la cárcel, se empezaron a gastar un dinero de algo, en fin. Él sabía que lo estaban dando, él sabía que ellos no estaban haciendo lo correcto.
Entonces los invita y todo eso, y dicen que los entraron a visitar la cárcel y nunca salieron. Entonces la historia cuenta, incluso en las películas, en las series, y en la historia, que el tipo los mató, los mató ahí en la cárcel, los cocinó y se los dio a otra gente sin que ellos se dieran cuenta de que se estaban comiendo estas personas y eran, ¿no? O sea, lo hizo sin saberlo, pues. Lo hizo, los puso en barbecue, por decirlo así. Y uno se pone a pensar y uno dice, wow, qué historia tan horrible, tan terrible de un tipo de estos, ¿no? Un mafioso que se venga de esa forma de unos seres humanos, como sea, y hace semejante maldad, ¿no? De matarlo y luego cocinarlos y dárselo a otras personas de alimento. Pero es que Jehová hacía exactamente lo mismo. Lo mismo. Si a usted le fallaba a su pueblo por alguna razón, actuó igual que este mafioso, igualito. Entonces uno dice, por eso digo, tiene una mentalidad tan retorcida, que si no le obedecían hacía exactamente lo mismo. Entonces uno dice, ¿con qué disculpa la humanidad? O sea, cómo personajes como esos, vayan a saber si leyeron eso en la Biblia, ¿no? Vayan a saber si justificaron sus actos porque lo leían ahí y porque veían que ese Dios se enojaba y hacía eso. Uno no sabe. Entonces uno se pregunta y uno dice, y uno le pregunta a todos los que están yendo a una iglesia en este momento, ¿a usted le han leído alguna vez eso? ¿Usted alguna vez se ha puesto a analizar cómo es la mentalidad de este ser tan retorcida y tan, por decirlo así, mafiosa? De que si usted no le obedece, entonces le hacía esto, mataba a sus hijos, de que las bestias vinieran y se los devoraran, o sea, como un puro mafioso, ¿no? Si usted está conmigo, va a tener todo, como le voy a dar dinero y le voy a dar esto, pero no está conmigo o cometió un error, entonces aténgase a las consecuencias y su familia se tendrá que atener a las consecuencias. Un puro mafioso. ¿Sí? Y bueno, y lamentablemente después, cuando se fabricó toda la historia del Nuevo Testamento, pasó algo parecido, porque apareció este Cordero de Dios Que que quita se el lo tienen pecado. que comer y se hace, según la misa católica, la Ajá. transustanciación y Sí. se transforma en carne y sangre que te lo Ajá. comes. Esta es la O carne. sea, Ah, estamos en la misma. sí. Estamos Y hasta el mismo, recordando toda esa antropofagia del Antiguo Testamento en una... No, no, y hasta el mismo una Jesús le, locura, es una locura, es hasta el una mismo locura. Jesús le dice a sus discípulos, el que coma de mi carne y beba de mi sangre. Ah, Imagínate que los discípulos lo voltearan a ver y dirían, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo así? está Entonces, bien. claro, cualquiera puede decir, no, esto se refiere a otra cosa, es que eso lo está hablando simbólicamente, ¿no? ¿Cómo les va a decir algo así? ¿No? Eso no tiene sentido, ¿no? Que alguien le ponga un paralelismo diciendo el que coma de mi sangre y beba de mi sangre. Después se buscó el pan, el vino, pero con esa misma fe y esa misma creencia como que vos te estuvieras comiendo Ajá, una a Cristo. persona. Sí, a Cristo. Pero le llaman estás, transmutación, te creo que es estás la palabra. comiendo el cuerpo de Cristo. El Sí, pan sería el cuerpo y bebemos la sangre. Y es un ritual completamente es lo mismo. de canibalismo y un ritual realmente En, el oscuro y an- satánico, esa cosa. en todos lados. En el Antiguo Testamento, canibalismo. En el Nuevo Testamento, el mismo canibalismo simbólico, pero canibalismo al fin. Exacto, porque que la copa representa la sangre y todo eso es una cosa, una Exacto. locura. Y es increíble cómo uno antes veía La todo eso misma tan milonga, normal. lo mismo. Lo mismo. El mismo Sí, chamamé. es una locura. Ah, En fin, yo lo único que les digo ya para terminar es que ustedes lean todos estos versos, si quiere retroceda el video, para el video, mire dónde están esos versículos, léalos, reléalos, hágalos sin pensar en su adoctrinamiento, ¿no? Porque es que yo les voy a decir algo antes de terminar este video. Si usted va a comentar, no comente cosas como, ay, pobres, se van a ir al infierno, qué tristeza estos hombres, ¿no? Esas son ridiculeces, o sea, no, nosotros le estamos mostrando a ustedes evidencia, usted responda sobre esa evidencia, no responda sobre otra cosa, ¿no? Porque es que es muy molesto ver al fanatismo diciendo, ay, no.
es que están hablando mal de mi Dios, del Dios, del creador, del... No, por favor. Usted, todavía se come usted a esta altura se come el cuento con todo esto de que ese ser es el creador del cielo, del universo y de que quiere lo mejor para usted. Una persona que tiene una mentalidad de esas. No, 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 no. Que acepta sacrificios humanos, que los lleva a practicar el canibalismo. Y eso que hay tantas historias para hablar que son terribles. O sea, la gente siga pensando que este ser es el Dios amoroso y todopoderoso y no, no, por ningún lado. Entonces, yo los invito de corazón a que ustedes sean un poco neutrales y no coloquen comentarios de eso. Si usted va a comentar, comente sobre el tema, sobre los versículos y no sobre su fanatismo, porque ese es el problema. En fin, nosotros hacemos estos videos con ánimo de que le llegue a algunas personas que estén pasando por esas luchas y diga, bueno, pero ¿esto qué pasa? ¿Por qué? Porque el problema es que tienen algunas interrogantes, Daniel, y van donde su líder y su líder les dice, no, 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 eso no es así, eso era en el Antiguo Testamento, eso no sé qué. Y de ahí los hacen como que no sigan investigando y siguen con el mismo cuento del Sí, Nuevo sí, Testamento. sí, sí. Es como decimos en varios videos, vamos a veces repitiendo lo mismo, pero el Papa Francisco, lo mismo que muchas iglesias evangélicas, están como ya dejando de lado el Antiguo Testamento porque es injustificable. Pero el Nuevo Testamento es una inercia de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuándo cambió su mente el Dios del Antiguo Testamento? ¿Que fue un curso de autoayuda contra la ira? ¿Que está medicado ahora, está haciendo yoga, con una túnica blanca, está en un grupo no, no sé. O sea, él Ujú. sigue siendo el mismo ser demandante de sangre. Sí, obvio, obvio. Y para que las personas no piensen que solamente estamos hablando del Antiguo Testamento y que no sé qué, que vamos a hablar en los próximos videos de cosas del Nuevo Testamento también, para que se dé cuenta que también allí hay muchas incoherencias. Bien, lo dejamos en este punto, Daniel, si tienes algo más para añadir ya para despedirnos. Sí, que si las personas están interesadas y están viendo este video, es porque hay un cierto grado de duda, de iluminación, que están en un pequeño despertar, de que están viendo que la realidad de sus creencias, de las creencias que nosotros también teníamos, está llegando a su fin. Entonces, sería bueno, como vos bien decías recién, ser objetivos en los análisis, analizar realmente estos versículos, porque este Dios, que si fuera un Dios distinto a todos los otros dioses, pero se ve que era igual, si fuera distinto, como sabemos decir, estaría en una pradera lleno de arbolitos, árboles frutales, con pajaritos, con arco iris, con nubecita, con un manantial, con una buena energía. No, el tipo no es que él exige sacrificios humanos de los enemigos, de los bebés, los exige. No es que los acepta solamente, los exige. Y exige y obliga y presiona para el canibalismo. Está loco. Sí, lo que vos me lo que vos comentás del arco iris solamente aparece después de que mata a toda la humanidad supuestamente en el diluvio, entonces aparece el arco iris de que nunca más Ah, volverá a matar a nadie. estoy contento, apareció Sobre todo, y contento. después volvió otra Eh, vez a lo mismo. sí, Entonces sí, después sí. está el libro de Apocalipsis que va a matar a la En el tercera, fin del cuarta parte de la Apocalipsis humanidad. también, Entonces es una contradicción, claro, por ejemplo, ¿no? en el fin del Apocalipsis aparece el arco iris también, con una Sí, me felicidad que imagino que mató a todos. aparecerá otro arco iris después de la matanza. Ah, sí, nada. O sea, es la única forma que aparezca eso bonito, ¿no? Esa felicidad, sí. En fin, bueno, nuestro propósito es que las personas despierten. Nosotros pasamos por todos esos procesos, fuimos súper fanáticos, fuimos súper adoctrinados, todo lo que ustedes se imaginen, nosotros fuimos en ese aspecto de la iglesia. Por eso es que hablamos así y hablamos sin miedo, sin temor, porque ya hemos desenmascarado para nuestras propias vidas a este ser y queremos desenmascararlo para ustedes también, para que se den cuenta que este es un ser completamente como un monstruo con una mente bipolar, en fin, y muchas características que no son nada positivas.
Entonces, para que usted lo analice, pero cada cual tiene su propio despertar. Esperemos que algún día usted despierte con algún versículo que leamos, alguna cuestión, que eso es lo que nosotros queremos. El resumen sería una mente draconiana, como un Una dragón, mente que draconiana, ya sí, vimos que le sale humo de la nariz, vive en la oscuridad. y por eso nosotros no andamos con, ay, no, que es que están hablando del que, como el creador. No, 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 no. Un dragón, Para nosotros ya, ya lo vampiro. desenmascaramos, por eso es que hablamos con tranquilidad. No tenemos miedo a eso ni nada de eso. En fin, estén atentos a los próximos videos que vamos a hablar sobre otros temas. Vamos a seguir hablando sobre muchos temas que son interesantes, que no están allí, que muchas personas no los analizan y que incluso muchas personas los piensan, pero les da temor hablar sobre eso o preguntarle a alguien sobre eso. Lo dejamos en este punto y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en próximos videos y muchas gracias Daniel por este tiempo. No, gracias a ustedes. Bien, hasta la próxima amigos. Hasta la próxima.